Vamos a darle la bienvenida al primer entrevistado del día. Él es Leopoldo Moró, diputado nacional del Frente de Todos. Leopoldo, ¿cómo estás? Marcos, Fernando y todo el equipo de Ya es Tarde te saludan. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Tenemos ganas de hablar con vos sobre lo que puede llegar a pasar esta semana en el Congreso, pero antes también nos gustaría repasar lo que pasó la semana que termina en el Congreso. Hubo unas jornadas muy importantes, muy contundentes, con la participación de distintas organizaciones, ONG, sindicatos, representantes de distintos espacios que en su gran mayoría manifestaron y fundamentaron su contundente rechazo, ¿no?, a la ley Ómnibus. Así es, efectivamente. Fue un reclamo, una exigencia de nuestro espacio de Unión por la Patria, porque el oficialismo quería llevar adelante un trámite exprés, es decir, no escuchar a los representantes de la sociedad civil. Pero bueno, nuestro reclamo, nuestra exigencia en ese sentido terminó dando sus frutos, aunque de manera muy restringida, porque apenas se le daba a cada expositor 5 minutos, sí, que no es un tiempo obviamente suficiente como para poder desarrollar y exponer sobre temas tan trascendentes, importantes, y además sobre la infinidad de temas que esta denominada ley ómnibus aborda, porque vamos desde temas vinculados a cuestiones fiscales, a la ley de salud mental, el intento de crear sociedades anónimas en el fútbol. Bueno, es realmente una ensalada que jamás tuvo un trámite parlamentario de esta característica. El Congreso nunca se vio enfrentado a una situación de este tipo, donde incluso de alguna manera se le está reclamando su propia disolución, porque si se llegara a votar las 11 delegaciones que el Ejecutivo está reclamando para sí, el Congreso perdería su razón de ser. Entonces estamos frente a una situación muy compleja. A eso hay que añadirle el trámite del decreto de necesidad y urgencia, trámite que no se cursó porque no se ha constituido la comisión, lo que nos pone también de frente a la necesidad de esta semana que se inicia a partir de mañana de poner en marcha el mecanismo que prevé la ley que reglamenta los DNU, que es seguramente reclamar una sesión especial, lo podemos hacer nosotros o cualquiera de otros de los bloques, para tratar ya directamente en el recinto el tema del DNU sin despacho de comisión, porque la comisión no se ha constituido. Vuelvo sobre lo que decías, que me pareció importante, de la participación, ¿no?, de las distintas organizaciones. Esta cuestión de que solo tenían 5 minutos, era impactante escuchar, bueno, a los distintos representantes que fueron pasando por el Congreso, con muchos fundamentos, con muchos argumentos, con mucho conocimiento cada uno del área específica que estaba trabajando, y bueno, se veía que los diputados del oficialismo, de los bloques aliados, ¿no?, a la Libertad Avanza, prácticamente o no escuchaban, o los que dirigían las comisiones les marcaban los 4 minutos. Era una cuestión más de formalidad, de cumplir con el requerimiento que hicieron ustedes, más que escuchar realmente lo que decían las diferentes personas que fueron pasando por allí. Sí, así fue. De todas maneras, te reitero, creo que de todo tuvo un impacto, primero en la opinión pública, porque se vio como la ley ómnibus, el decreto de necesidad también, pero la ley ómnibus, que es lo que estaba en tratamiento, que en realidad es el decreto de necesidad y urgencia ampliado, por decirlo de alguna manera, afectaba a infinidad de sectores, porque de todas las asociaciones de la sociedad civil que atravesaron estos 3 días de reunión, yo diría que el 90% tenía objeciones de carácter general en algunos casos y de carácter particular en otros al contenido de la ley, y algunas de ellas muy bien fundamentadas, que realmente conmovieron en las opiniones. Por ejemplo, en el caso de algunos juristas que demostraron que era una barbaridad abordar temas como reformas al Código Penal o reformas al Código Civil y Comercial dentro del texto de la ley. Mira, lo que quedó claro en realidad es que estamos frente a un intento de reforma constitucional encubierto. Esta es la realidad. Es más, en la parte
de los fundamentos que acompañan el proyecto de ley, de alguna manera eso lo confiesan cuando dicen queremos volver a la Constitución de 1853. Claro. Esto significa pasar por alto lo que pasó en el medio, es decir, la Constitución del 49, la del 57 y la del 94, muchas de las cuales incorporaron los conceptos de lo que denominamos hoy el Estado Social de Derecho. Pero nadie, mira, farmacéuticos, la industria de la pesca, asociaciones de abogados, magistrados, en fin, nadie dejó de criticar con seriedad y con fundamentos este intento, reitero, de hacer una reforma constitucional encubierta. Sí. Por eso me da la impresión de que el caso del DNU ya es un caso juzgado, es decir, cuando se trata en el recinto, nosotros vamos a intentar que sea esta semana, reitero, esperamos contar con el concurso también de otros bloques, seguramente va a ser rechazado. No hay nadie que haya manifestado de viva voz, salvo por supuesto el bloque de La Libertad Avanza y algún diputado del PRO, ni siquiera todos ellos, que esté a favor del DNU. Así que si eso llega al recinto va a ser rechazado. Por eso están poniendo énfasis en el tema de la ley, pero la ley también está, digamos, generando muchos rechazos de parte de otros bloques, como el de la Unión Cívica Radical, particularmente en todo lo que se refiere precisamente al avasallamiento de los derechos y garantías del ciudadano, que están enmascarados en el intento de reformar el Código Penal para en realidad hacer votar una ley represiva. Es más, el alto comisionado de Naciones Unidas había pedido, cosa que nosotros no sabíamos, no estábamos en conocimiento, había pedido venir a exponer, porque hay muchas normas que violan tratados internacionales y que pueden conllevar una sanción contra el país. Así que hemos reclamado que este lunes, apenas se reinicien las actividades de la comisión, se escuche al alto comisionado de Naciones Unidas. Ahora, los trascendidos del fin de semana es que el oficialismo habría alcanzado acuerdos también con algunos diputados de la UCR o diputados del bloque Hacemos Coalición Federal. Habrían presentado un borrador con algunos cambios a la ley ómnibus sobre más de 100 artículos para justamente alcanzar este acuerdo. Quería consultarte si al Frente de Todos les llegó este borrador con los cambios y qué crees que puede llegar a pasar justamente esta semana. No, Unión por la Patria no le llegó, porque además nosotros tenemos una posición tomada. De ninguna manera, nosotros desde el artículo 1 nos oponemos. ¿Por qué? El artículo 1 pretende concederle al Poder Ejecutivo, al presidente, facultades propias del Congreso en un número que, reitero, no tiene precedentes en la historia argentina. Quieren declarar emergencia en 11 temas que abarcan desde la defensa nacional a cuestiones de carácter previsional, etcétera, etcétera. Eso nunca ocurrió. Eso, te reitero, significaría avalar la disolución del Congreso. Entonces, el artículo primero de la ley en realidad lo que quiere es suprimir al artículo primero de la Constitución Nacional, que es donde establece el carácter de nuestro régimen de gobierno, que es un régimen representativo, republicano y federal. Dejaría de ser las tres cosas si aprobamos esta ley ómnibus. Así que nuestra oposición es al conjunto de la ley. Y por supuesto tenemos argumentos en cada uno de los segmentos o en cada uno de los temas que la ley aborda. Pero nosotros nos oponemos desde el inicio a borrar la Constitución Nacional. Leopoldo, Guillermo Francos, el ministro del Interior, se mostró confiado por estas reuniones que mantuvieron con la oposición, con parte de la oposición, y dijo que se tiene fe de que se trate la ley esta semana y que se apruebe. ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué pensás que va a pasar esta semana en diputados? ¿Si habrá dictamen o si se va a votar? ¿Qué pensás vos? Bueno, no depende de nosotros, pero me da la impresión de que se va a seguir discutiendo. Yo veo que se incrementa la resistencia a acompañar la ley. Por ejemplo, hay ayer declaraciones del gobernador de Santa Fe, de Puyaro, que tiene una relevancia importante porque es el gobernador que gobierna la provincia más grande de la Argentina después de la provincia de Buenos Aires, que milita en las filas del radicalismo y que ha dicho con todas las letras que, por ejemplo, él se opone
a la política de retenciones que el gobierno pretende llevar adelante en esta ley, que para el gobierno es fundamental. ¿Por qué? Porque necesita esos dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional. La otra cuestión en la que hay una fuerte oposición es en la vinculada a la eliminación de la fórmula del régimen previsional. Eso proviene de distintos bloques. Además, no crean que los otros bloques, por ejemplo el que encabeza el Pichetto, tienen posiciones homogéneas. Se ha escuchado discursos muy opositores, muy fuertemente cuestionadores de algunas diputadas y diputados de ese bloque. Por ejemplo, Margarita Stolbizer ha tenido intervenciones. ¿Leopoldo? Se nos cortó la comunicación. Ahí vamos a intentar reponer para hacerle las últimas preguntas que teníamos pendientes. Pero bueno, interesante esta mirada que tiene, ¿no? Porque arrancamos el programa quizá con ciertas dudas con respecto a lo que puede pasar en el Congreso. Hay versiones, ¿no? Que justamente dicen que habría acuerdo con los bloques, que tendrían los votos para avanzar con el dictamen y la votación. Pero Leopoldo Moró marcaba que hay disidencias, tanto en el bloque que conduce Pichetto como en la UCR, así que bueno, va a ser una semana muy importante, ¿no? Dentro del recinto. Es verdad lo que marca de que sí, ¿no? Así como se mostró confiado desde el oficialismo, la oposición está, ¿no? Como hay diputados que están muy en contra, es un número bastante importante que están muy en contra, y bueno, uno lo ven ahí luchando porque bueno, la ley no avance, ¿no? Es que a pesar de todos los esfuerzos, todas las negociaciones que están haciendo, hay muchos diputados que saben que lo que se vota es justamente lo que denunciaba Leopoldo Moró, a quien ya tenemos en línea, es prácticamente eliminar la Constitución. Leopoldo, decías también que crees que la UCR no va a votar tampoco en bloque, no están todos los diputados del radicalismo a favor de esta ley ómnibus. No sé si no van a votar en bloque. Lo que sí sé, y lo que está a la vista, es que hay posiciones diferentes, del mismo modo que las hay dentro del bloque que hegemoniza Pichetto. El caso de Margarita Stolbizer es muy notorio, el caso de los dos diputados del socialismo en Santa Fe, incluso en estas últimas horas el caso de algunos diputados que responden al oficialismo en Córdoba. Así que, reitero, no está dicha la última palabra. Pero además, en el camino tenemos que tomar en cuenta también está el paro, una voz que se va a hacer escuchar muy fuerte, que es la de la sociedad del 24. Claro. Yo preveo una inmensa movilización de la sociedad, como pocas veces se ha visto en la ciudad de Buenos Aires. No tengo ninguna duda, pero absolutamente ninguna duda. La gente va a llegar al Congreso no solamente encolumnada detrás de los sindicatos, sino que va a haber expresiones espontáneas y también no tan espontáneas del mundo de la cultura, científicos, profesionales. Va a ser una expresión de la sociedad muy fuerte, que yo creo que también va a influir en el estado de ánimo de los diputados. Sí, como las hubo durante todas las semanas, ¿no? Con los cacerolazos, las movilizaciones de la cultura, de los trabajadores del Banco Nación, bueno, de distintos espacios que se han ido manifestando conforme avanzaba este ajuste del gobierno de Javier Milei. Te hago una pregunta sobre el bloque de Unión por la Patria. Ahí sí no hay dudas, ¿no? Del rechazo de esta ley ómnibus es contundente el rechazo de todos los diputados de Unión por la Patria. Así es. Y estamos todos además abocados a los trabajos en las distintas comisiones, o mejor dicho, en esta comisión que está tratando el tema, que en realidad son 3 comisiones, que son muchísimas menos de las que deberían estar involucradas, porque, te reitero, es un popurrí infernal la ley, y bueno, esto merecería que se hubieran constituido no menos de 20 comisiones, entre ellas la de salud mental, la de legislación penal, infinidad de comisiones que no se han constituido en el intento de este trámite exprés, que ya no le resulta tan exprés, a punto tal de que el gobierno ha tenido que prorrogar el periodo extraordinario de sesiones. Y reitero, va a ser una semana de mucho trabajo en las comisiones. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que sigan las exposiciones, particularmente vuelvo a reiterarte la de representantes de Naciones Unidas,
Y además, bueno, esta movilización de la sociedad también nos ha llevado a nosotros a tener que recibir a más de un centenar de organizaciones sociales, de organizaciones vinculadas a actividades productivas, de asociaciones profesionales, en paralelo a las reuniones que se hacían en la comisión. Y además vamos a estar también participando activamente de la movilización del 24. Una movilización que tiene que tener todas las garantías para que se desarrolle en paz y en tranquilidad. No hay que caer en ningún tipo de provocación por parte del gobierno. La ministra de Seguridad tuvo una frase realmente lamentable días atrás, dijo que frente a la movilización hay que dar la pelea textualmente dijo, hay que dar la pelea por la vida y con la vida y la muerte. Y no hay ni que dar ninguna, primero no hay que dar ninguna pelea, porque es un derecho de la sociedad a manifestarse, a expresarse. Y en segundo lugar, la opción no es la vida o la muerte. La opción es nada más que pelear por la vida. Y es el Estado el que tiene la responsabilidad de cuidar la tranquilidad de los manifestantes y de los que vayan a expresarse libremente. Es el Estado el que tiene que custodiar las garantías y los derechos de los ciudadanos a expresarse. Entonces hay que, ese día hay que tener tranquilidad, movilizarse en paz y demostrar que hay una sociedad que está, digamos, rechazando el intento de imponer un estado de excepción apoyado en un estado policial para llevar adelante un plan de negocio, porque de eso se trata. Sí. Leopoldo, a raíz de esto que dijiste y de también de que, las diferentes posturas que hay dentro de la UCR y del bloque de Pichetto que marcabas también anteriormente, te llevo igual a cuando se vote esta ley. ¿Cómo quedarán marcados en la historia los diputados que voten a favor o acompañen esta ley ómnibus? No, mira, yo no voy a adjetivar. Lo que sí sé y tengo muy en claro es, en primer lugar, que no van a quedar representando a quienes dicen representar, porque en simultáneo el día 24 ya varias organizaciones, por ejemplo del radicalismo, han convocado a la marcha. La Juventud Radical de la Capital Federal ha convocado a la marcha. La Corriente de Opinión Nacional, que es una corriente interna del radicalismo cabezada por Estolani y Casera, han convocado a la marcha. Hay distintas expresiones. Entonces, los diputados que pretenden representar ese espacio, esa cultura política, etcétera, en primer lugar tienen que tomar en cuenta si van a ser coherentes con su propio partido, con su propia expresión. Es más, la Convención Nacional del Radicalismo se reunió de urgencia el viernes para rechazar los términos de la ley ómnibus, que es la máxima expresión del partido. Así que lo primero que tienen que ser es coherentes con eso, y además coherentes con una sociedad que está reclamando no tener por qué pagar una crisis que la sociedad no originó, porque acá estamos frente a una crisis de deuda que se produjo durante el gobierno de Macri, que trajo aparejada una crisis en la economía que el gobierno anterior tampoco supo superar y resolver, y esa crisis económica dio como resultado una crisis política que lo llevó a Milei al poder. Y esto ahora, en estas condiciones, nos puede llevar también a una crisis institucional. Entonces hay que tener mucha responsabilidad en el comportamiento que cada uno de los legisladores tengamos frente a esta situación. Leopoldo, por último, en línea con lo que contabas, ¿no? La frase nefasta de Patricia Bullrich de esta semana, acorde al paro, ¿no? De que hay que dar la pelea de vida o muerte. Esta semana también Cecilia Moró, tu hija, denunció nuevas amenazas de muerte a través de las redes sociales, y vemos, ¿no?, cómo la escalada de violencia va en aumento ya hace varios años, con las manifestaciones que llevaban bolsas mortuorias, guillotinas a Plaza de Mayo, con el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué reflexión tenés de este momento que estamos viviendo? Bueno, efectivamente se ha ido creando en Argentina, como ustedes bien dicen bien desde hace ya mucho tiempo, un clima de violencia institucional que de alguna manera ha venido condicionando el desarrollo del proceso democrático en la Argentina, que es lo que hay que custodiar, que es lo que hay que preservar, que es lo que hay que salvar. Últimamente esto se ha multiplicado a través de
una especie de ejército de troll que se dedican a bombardear permanentemente a cualquiera que expresa una voz disidente, y lo hacen de la manera más violenta y agresiva que uno pueda imaginar. Y eso hay que desterrarlo, porque efectivamente enturbia la convivencia democrática, y sobre todo cuando tiene carácter institucional y desde el poder te anuncian que tienen la intención de modificar las leyes que fueron el consenso básico de la democracia, como el caso de la Ley de Seguridad Interior o la Ley de Defensa Nacional, que estableció con toda claridad los límites que las Fuerzas Armadas por un lado y las Fuerzas de Seguridad tienen para que no invadieran la vida de la sociedad civil de los argentinos. Así que hay que estar muy atentos. Leopoldo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Pasaba Leopoldo Moró, diputado nacional del Frente de Todos, por el aire de AM530.